El COVID-19 ha generado un cambio drástico en nuestras vidas, pero especialmente el impacto grande ha sido en la contracción de la economía, especialmente en los países de América Latina, y sabemos que la única salida es retomar la fórmula del cooperativismo que nos dejaron nuestros ancestros, la unión y el cooperativismo. Soy Elizabeth Hernández, embajadora de Latinos for the Community. He sido activista por la comunidad latina durante 47 años y los últimos 33 años en Estados Unidos y Canadá con nuestro programa Ahora Prosperando. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos saliendo para ustedes al aire desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo, el centro del mundo, la carita de Dios para el mundo. Vamos a tener la oportunidad de estar con nuestra amiga Elizabeth, acompañándolas en su programa Prosperando. Somos los directores y creadores de World Concrete y de la Fundación FUDEM para el apoyo a los microemprendedores. Y lo más importante es que de aquí en adelante seremos su apoyo, porque queremos convertirlos contigo en los transformadores de una realidad a través de un propósito. Soy José Antonio Rocha y los estaré. De su propia autoría, de su propiedad, una consultoría que se llama World Concrete y prácticamente deseamos también de pronto en un momento dado, arquitecto, que por favor retome algún sumario, algunas conclusiones del tema pasado para que nuestra comunidad enlace, acople perfectamente los conocimientos de la conferencia pasada con los conocimientos que van a recibir de la siguiente conferencia. Con mucho gusto, Elizabeth. El programa anterior tuvimos y trajimos acá en nuestra mesa de trabajo conceptos, qué es el negocio pequeño o cuál es la microempresa, para que nuestros amigos emprendedores y empresarios tuvieran un poquitico la idea de qué es un negocio pequeño y qué es una microempresa. Los objetivos de estos negocios pequeños, cuál es la tendencia para que nosotros podamos pensar cuál puede ser nuestro objetivo al colocar un negocio pequeño. Hicimos acuerdo y también trabajamos un poquito en las metas que persiguen estos negocios pequeños. ¿Qué es lo más importante que yo miro cuando coloco un negocio pequeño? Seguramente lo más importante es que las ganancias de este negocio se conviertan en un ingreso para el propietario y para la familia, eso como la meta más importante. De igual manera, les indicamos a nuestros queridos amables y oyentes cómo pueden empezar a elaborar un estudio de factibilidad pequeño para su negocio, que lo pueden hacer ellos mismos sin necesidad de contratar un consultor, lo pueden hacer ellos mismos. Y por último, vimos cómo elaborar un plan de negocio para poder empezar y darle inicio a nuestro sueño y a nuestro negocio. Entonces, creo que con esos temas, Elizabeth, podemos retomar nuevamente ahorita nuestra charla, nuestra conversación para nuestros amigos emprendedores y empresarios. Perfecto, arquitecto. Arquitecto, según ello, ¿cuáles serían los negocios rentables y de poca inversión para poder la gente reinventarse en este momento? Mira, Elizabeth, yo pienso que todos los negocios los podemos hacer rentables y todos los negocios pueden iniciar también con una poca inversión si somos muy creativos. Los latinos tenemos ese don, somos muy creativos. Y si le ponemos esta gran cantidad de creatividad, este don que nos ha dado el Señor, podemos empezar a trabajar. Yo te voy a dar algunas ideas pequeñitas de cuáles podrían ser, a nuestro entender, esos negocios rentables y con muy poca inversión que hoy podrían empezar a funcionar. Por ejemplo, implementar y crear un negocio, una creación propia. No pensemos que todo está inventado, Elizabeth. Pensar que es importante adicionar y crearle con valor a algo de lo que ya está hecho. Para eso es muy importante observar cuáles son las necesidades del mercado y observar qué está pasando día a día. Cómo los señores compran el pan, cómo los señores cortan el césped, cómo hacen las actividades diarias del quehacer de la comunidad y seguramente que se nos va a ocurrir alguna cosa. Satisfacer los gustos y las necesidades de la comunidad, lo que te decía, las comunidades empiezan a tener necesidades básicas ahora que se modificaron, ahora son nuevas. Entonces es muy importante empezar a entender que podemos satisfacer estas necesidades. Elizabeth, aprovechar las habilidades personales. Seguramente este tiempo de pandemia, este tiempo de que nos permitió estar en casa, seguramente nos reencontramos con esos trabajos que a veces por un hobby no habíamos vuelto a hacer y que nos damos cuenta de que lo hacemos bien.
Y de pronto aprovechar esa habilidad se nos puede convertir en un muy buen negocio. También te podría decir que empezar a entender que mejorar los procesos de producción de las empresas grandes. Las empresas grandes a veces no pueden ingresar en mercados pequeños por el tema de costos. Entonces, ¿por qué no poder hacer con un negocio pequeño suplir un proceso de producción de una empresa grande, nosotros como empresa pequeña? Empezar a analizar las tendencias y los gustos de una comunidad, qué le gusta a la comunidad, qué tendencias, hacia dónde está caminando esa comunidad, qué preferencias tiene la comunidad y empezar a pensar que los podemos suplir. Aprovechar la mano de obra calificada. Los servicios hoy en día de mano de obra calificada, cuando tú prestas tu trabajo profesional con mano de obra calificada, se convierte en un negocio muy, muy rentable y con una muy poca inversión. Y seguramente que podría ser otra idea, Elizabeth, mejorar los productos existentes. De pronto que si tú ya tienes un producto que está, lo puedes mejorar en su empaque, en la manera de transportarlo, en la manera de entregarlo, en la manera de suplir mismo ese producto. Y si te das cuenta, no es muy difícil empezar a trabajar en buscar negocios rentables, Isabel querida. Pues, arquitecto Rocha, quiero decirle algo. Y una de las cosas maravillosas que tienen nuestros países y especialmente Ecuador, por ejemplo, allá en esas Islas Galápagos, donde hay tantísima especie, tanta especie, que hoy por hoy sé, por ejemplo, de manos extranjeras que están llevando y están sacando los recursos naturales de esos sitios. Yo quisiera de pronto invitar a nuestra comunidad que cada uno de haga parte de su país y tenga ese sentimiento patrio de no dejar arrancar eso y reinventar, reelaborar con todos esos recursos naturales que existen en cada uno de nuestros países. ¿Cuál es el sentimiento que me lleva a ello? El sentimiento que me lleva a ello es pensar que están acabando con ciertas especies de animales y ciertas especies de plantas, simplemente sacándolas y no para multiplicarlas, sino para exterminarlas. Así que pienso que una de esas cosas, la gente tiene suficientes recursos, por ejemplo, en nuestros países para reinventarse con cuestiones de simplemente productos naturales, con puro producto natural, con puras especies naturales. Y eso prácticamente sería lo que podría llevar a nuestros países a un desarrollo bastante amplio. Colocar criaderos de peces, colocar criaderos de aves, de especies que se están extinguiendo, porque hay especies supremamente maravillosas, algo lindísimo en nuestros países, y la gente está dejando saquear por manos extranjeras. Por ejemplo, yo sé de que ciertas empresas asiáticas llevan todos los productos piscícolas y lo llevan simplemente para darles de baja allá y venderlos de nuevo en nuestros países a precios exorbitantes. Luego, pienso que debemos hacerle tomar un poquito de conciencia a la gente y hacerlos que trabajen con sus propios recursos. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Yo creo que lo que te decía, esta situación de pandemia, esta situación de confinamiento, nos ha hecho también repensar nuestra actitud hacia el medio ambiente y nos ha hecho pensar también que debemos volver a mirar hacia nuestras raíces, volver a pensar en lo que fueron nuestros inicios, en lo que fue las raíces de nuestra crianza, los productos con que nos criaron, los productos con los que jugábamos inclusive. Lo que tú dices es muy cierto, o sea, los productos naturales y los productos que son fácilmente de renovación tienen que convertirse también en una idea para poder reactivarlos. Exactamente. Sí, arquitecto. Arquitecto, ¿cree usted
que podemos, a partir de la necesidad que está pasando el mundo, crear nuevas alternativas de ingresos a través de todos los productos agrícolas en nuestros países de América Latina? Pero por supuesto, Elizabeth, por supuesto, una de las necesidades del ser humano es la alimentación. El ser humano no puede dejar de alimentarse. Exacto. Y sí, estos países nuestros en Latinoamérica tienen una riqueza enorme fundamentada en la agricultura. Y si tú te das cuenta, la agricultura en todos estos países es lo que ha mantenido la pandemia, que lo que ha mantenido que no se colapse, mucho más de lo que ya se colapsó la pandemia, porque claro, tuvimos un problema de salud, un problema de higiene, un problema de bioseguridad muy complicado, pero el alimento nunca faltó. Y el alimento nunca faltó porque el campo, el agro, nuestros campesinos estuvieron al frente, así como estuvieron los médicos, siempre han estado al frente. Entonces, es volver a trabajar en los productos del campo y darle valor agregado, transformarlos. No solamente pensar en que estos productos, estos países nuestros son productores de una variedad inimaginable de frutas. Entonces, no solamente presentar la fruta como tal, sino darle un valor agregado, transformar la fruta, transformar los productos de la tierra. Yo le digo a usted una cosa, Isabel, por ejemplo, aquí en el Ecuador, que es un país que no tiene estaciones, tenemos producción de maíz los 12 meses del año. En otros países que tienen estaciones, increíble, en el caso de Canadá, en los Estados Unidos, ustedes producen maíz solamente 3 meses, en el año. 3 meses, nosotros, sí, en un año. Nosotros producimos maíz todo el año. Entonces, mire usted la cantidad de cosas que se pueden hacer y cómo podemos empezar a reactivarnos si de pronto esta pandemia nos hace pensar que debemos repensarnos y regresar a nuestras raíces, Elizabeth querida. Exactamente, debemos retomar lo que nuestra madre tierra y lo que nuestros ancestros prácticamente nos inculcaron. Ese es retomar esa fórmula. Y esa fórmula, retomarla, ¿en qué aspecto? Retomarla en el sentido en que ya, por ejemplo, las generaciones nuevas, ellos no han conocido eso. Nosotros sí lo hemos conocido y tenemos que retomarla para poderle dar a conocer a las nuevas generaciones. O si no, la historia se termina, la era se termina y ellos nunca conocerán si nosotros no nos proyectamos hacia ellos. Así es, tienes toda la razón. Lo que te decía, hoy en día la tendencia de la humanidad es empezar a trabajar en el medio ambiente, en la sociedad y por último en el tema económico. No te olvides de eso, siempre esa es la tendencia y es lo que está pasando ahorita en el mundo. El medio ambiente, la sociedad y por último los temas económicos. Los temas económicos, sí, señor. Arquitecto, no sé, yo tengo una idea en que quizá de pronto nuestra comunidad latina la podríamos llevar a una potencialidad haciendo pequeñas inversiones con lo que se denomina el blockchain. ¿Podríamos explicar a nuestra comunidad en qué consiste el blockchain? Con mucho gusto, Elizabeth, con mucho gusto. Empecemos por el principio, o sea, ¿qué es verdaderamente, qué es realmente esto del blockchain? El blockchain es, como su nombre lo indica, no es otra cosa que una cadena de bloques, que es un sistema de información descentralizado que crece de forma continua y es una especie de datos distribuida y segura que lo que hace es que privatiza y le da privacidad a todas las transacciones. Entonces, este blockchain es la generación de la información sin intermediarios. Entonces, en esta cadena de bloques están enlazados entre sí y están cifrados para darle seguridad a sus usuarios. Su requisito más importante es que exista ya varios usuarios validando estas transacciones para que puedan insertarse entre todos ellos en un libro de cuentas. Pero ¿qué es lo más importante de esto? De que estas transacciones no necesitan intermediarios. O sea, yo puedo ingresar válidamente a este tipo de blockchains, no necesito ningún intermediario, lo que me permite a mí tener seguridad de que no van a tener problemas de estafas y este tipo de cosas. Pero Elizabeth, aunque el mayor ámbito de aplicación de estos blockchains sean las transacciones económicas,
también es una tecnología que está abarcando muchas ideas potenciales. Los gobiernos grandes, el Japón, los gobiernos grandes en la parte de estas potencias orientales están mirando en la cadena de bloques la posibilidad de manejar la información de una manera muy segura. Pero démosle el concepto más claro que de pronto la gente puede empezar a entender de lo que son los blockchain, que es lo que normalmente se llaman, o un ejemplo, pueden ser las criptomonedas, que es tal vez el más conocido de la tecnología blockchain. Su popularidad ha crecido en los últimos años porque dan una garantía de seguridad y anonimato a las transacciones, que simplemente se hacen a través de Internet. De estas criptomonedas, tal vez yo diría que las más conocidas es el Bitcoin, pero existen otras, el Ripple, el Littlecoin, el Cardano, que en la actualidad han hecho casi más de 1.300 criptomonedas diferentes. Pero hay que tener cuidado porque estas inversiones son muy volátiles. Es una inversión, tal vez es el mayor riesgo que tiene el tema de las criptomonedas, porque se caracteriza por su volatilidad. En algunos casos es superior al 80%. Si bien es cierto, generan una rentabilidad importante, son muy volátiles en el mercado. Y esto hace que sean consideradas de mucho riesgo, es una inversión de alto riesgo. Por eso hay que tener mucho cuidado en las inversiones minoristas. Esto es muy, muy, muy importante. Las inversiones minoristas de las criptomonedas tienen un alto riesgo. Es bueno invertir en empresas muy grandes. Por ejemplo, yo te podría poner un ejemplo como la IBM, las empresas de tecnología, Microsoft, están invirtiendo en criptomonedas. Entonces es mucho más fácil invertir en acciones de estas empresas, pero seguramente que para un negocio pequeño no sería lo mejor recomendado. A veces los negocios pequeños pueden hacer inversiones pequeñas en las criptomonedas, pero vuelvo y le repito, Elizabeth, son muy volátiles, es muy volátil. De todas maneras, en cualquier caso, el usuario puede hacerlo directamente sin recurrir a ninguna figura intermediaria, que eso es lo más importante. ¿Qué es lo que se necesita? Un monedero virtual para adquirirlas, que me proporcione este caso, y solamente necesito ponerlas en el mercado a trabajar. Pero vuelvo y digo, es una inversión que hay que tener mucho cuidado, hay que conocer el negocio. Por eso les decía yo siempre que el mejor recurso para colocar un negocio es conocer el negocio. No nos metamos en negocios que no conozcamos, porque lo más probable es que vamos a tener problemas. Entonces, en definitiva, el blockchain ha llegado para quedarse. Cada vez son más las soluciones basadas en tecnología de bloques y que seguirán siendo aplicadas en el futuro. Pero ante esta realidad, que tenemos un futuro interesante, eso sí, tengamos en cuenta de que es una inversión de alto riesgo asociado a una volatilidad en el mercado. Yo dijera que es muy importante hacerse asesorar y pensar muy bien en el tema de las criptomonedas, porque a veces la gente con una pequeña inversión puede comprar este dinero digital a través de una monedera virtual. Si bien es cierto, los intereses o la rentabilidad, el rendimiento que puede pagar, también son muy volátiles. Y así como se gana, se puede perder absolutamente todo, Elizabeth. Yo diría, arquitecto, que de pronto teniendo en cuenta qué tipo de negocios podrían ser rentables en este momento, como por ejemplo las empresas de comunicaciones, son empresas que en este momento tienen un futuro bastante prometedor. Sí. Las empresas virtuales. Sí. Entonces, como hay otras que no, hay otras que en un momento dado pueden ser muy volátiles y puede perder el dinero completo. Eso hay que tener en cuenta, como usted dice, dónde se invierte. Pero con relación a esto, arquitecto, en mi conocimiento, eso era el propósito del nuevo orden mundial, el propósito de llevar la criptomoneda, de pagar a todos con una criptomoneda, con dinero digital, no usar el dinero común y corriente de los bancos, sino tener una billetera virtual y estar prácticamente manejados o controlados desde una máquina, un servidor central. Un servidor central cuántico. Un servidor, gracias por su colaboración, arquitecto. Un servidor central cuántico, y ese servidor central cuántico podría en un momento dado, no sé si estoy equivocada o estoy en lo correcto,
arquitecto, que todas esas antenas que han colocado alrededor de las calles y todo en las ciudades, que están hechas precisamente para eso, para digitalizar todo. Es que el problema, querida Elizabeth, es que una de las ambiciones que yo creo que ha llevado y nos ha llevado a estas situaciones por las que estamos viviendo es justamente el afán de controlar todo, el afán de tener un control y el poder sobre absolutamente todo. Entonces, como tú lo decías muy ciertamente al inicio de tu intervención, las criptomonedas era justamente una intención de mucho más allá de manejar un dinero, manejar un sistema de información, porque el blockchain es eso, es manejar la digitalización de un sistema de información. Entonces, por ejemplo, en Japón están trabajando para manejar todo el sistema de catastro en todo Japón, para manejar y conseguir toda la información de los bienes inmuebles que tienen en Japón a través del blockchain. Entonces, si usted se da cuenta, el fin último de este tipo de manejos es el control de la información. La lucha hoy en día en el mundo, Elizabeth, es por el control de la información. El que tiene la información tiene el poder. Por eso es que cuando usted me decía que cuáles son los negocios más rentables y cuáles son los que de pronto tienden a desaparecer a corto plazo, yo le diría que los negocios más rentables es donde yo tengo la información de mi negocio y yo lo controlo. Porque si yo puedo controlar mi negocio, yo puedo saber en dónde lo puedo mejorar y en dónde lo puedo potencializar. Y usted se da cuenta que el mundo hoy en día está trabajando en función de poder controlar todo. Tenemos 4 o 5 laboratorios que están intentando controlar el tema de las vacunas y es una lucha a muerte intestina lo que está pasando ahora en estos 4 laboratorios, que son más o menos también de 4 países, de 4 potencias, que están queriendo monopolizar el poder de lo que ya generó la pandemia. Entonces, los negocios que seguramente van a tender a desaparecer, Elizabeth, en corto plazo, son los que no manejan la información como una estrategia de reactivación y de crecimiento. Por ejemplo, de crecimiento, exacto. Los negocios de marketing digital, por ejemplo, los negocios de comunicación y de digitalización, hoy en día se exponenciaron de una manera espectacular. Porque, por ejemplo, en países como el Ecuador, donde los niveles de conectividad al Internet llegábamos al 12, 13%, hoy tenemos niveles de conectividad del 70, el 80%, y así en muchos países, porque durante la pandemia que estuvimos confinados tuvimos que utilizar el Internet para trabajar, para distraernos, para estudiar, para todo tuvimos que utilizar el Internet y esto llegó para quedarse. Entonces, los negocios que estén enfocados a la comercialización de comunicación a través de redes sociales y a través de marketing digital van a tener un futuro muy importante. Otros negocios que van a tener mucho futuro, Elizabeth, son los negocios de bioseguridad y los negocios de higiene y de limpieza. Porque hoy en día los hábitos, las costumbres se volvieron hábitos. Y cuando un ser humano realiza 7 acciones seguidas, se le convierten en un hábito. Usted ve, por ejemplo, que todo el tiempo hacen la campaña de que debemos lavarnos las manos 6, 7 veces en el día. Anteriormente nos las lavábamos 2 o 3 veces antes de comer. Ahora, de pasar de lavarnos las manos, de ser una costumbre, se nos convirtió en un hábito. Entonces, los hábitos de higiene, los hábitos de limpieza y los hábitos de bioseguridad se pueden convertir en un negocio muy interesante para que todo el mundo empiece a manejar protocolos de bioseguridad y protocolos de higiene. Así que, de pronto, ahora se vuelve mucho más importante desinfectar el auto que lavarlo. Entonces seguramente va a ser muy importante pensar en tener un negocio donde ya no solamente me laven mi auto, sino me lo desinfecten. Entonces voy a tener yo la posibilidad de tener un valor agregado y eso va a pasar. Yo le decía a usted también que yo creo que los negocios que se van a mantener y los negocios que van a tener que estar en esta nueva realidad son los que mejor se adapten. Porque en la nueva realidad se impondrá un componente social, un componente ambiental y por último un componente económico. Entonces, los negocios que se van a mantener no son los más fuertes, Elizabeth, sino los que mejor se adapten. Los que mejor se adapten, sí. ¿Y cómo nos reinventamos en esta nueva etapa? Como se ha reinventado la humanidad después de todas las crisis. Después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la chatarra que quedó de las ciudades destruidas, tal vez las principales empresas que empezaron a crecer fueron las empresas de metalmecánica, porque aprovecharon ese recurso,
lo que sobraba, lo que quedó de los bombardeos, de toda esta cantidad de metal que era chatarra, lo convirtieron en temas de estructuras metálicas, y la industria metalmecánica se convirtió en una industria muy pujante después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, después de la pandemia, ¿qué nos va a quedar? La bioseguridad, la protección ambiental, los protocolos de seguridad, y seguramente empezar a entender que todos los negocios, por más pequeñitos que sean, si se adaptan a la nueva realidad, seguramente van a tener la posibilidad de mantenerse en el mercado. Los negocios de marketing digital hoy en día se comercializa, y usted mira, por ejemplo, que empresas como Amazon, que en el 2019 vendieron $600 millones, durante la pandemia, los 3 primeros meses de pandemia, vendieron 4 veces lo que vendieron en el año 2019. Entonces, eso le da a usted la dimensión de que esta crisis realmente es, y una de lo que tenemos que entender, que esta crisis lo que va a generar es una ambición por el control del poder, cosa en la que no debemos estar. Por eso es que es preferible empezar a pensar que muchos de los países pequeños, como estamos nosotros, los países de Latinoamérica en la parte pequeña, el 90% son de microempresas, son microempresarios, y en ellos va a estar el futuro de la humanidad. Así que cuando usted me pregunta, Elizabeth, que cuáles son los negocios rentables, yo le diría que los que se formalizan y los que se adapten a la nueva realidad. A la nueva realidad, sí, sí, arquitecto. De hecho, arquitecto, en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, la base de la economía prácticamente no está dentro de las grandes corporaciones. La base de la economía está dentro de los pequeños negocios. Por eso hoy Estados Unidos está en el trance en que se encuentra, porque los más afectados fueron los pequeños negociantes. En este momento tenemos que tratar de reinventar fórmulas para darle coraje a nuestros pequeños empresarios, a que sigan adelante, a que estén cuidadosos de todo y a que no solamente tomen la acción de abrir esos nuevos negocios, sino que estén al tanto de la información. Hoy por hoy, streaming, o sea, la radio en la cual estamos hablando en este momento, se va a convertir prácticamente en uno de los sistemas más apetecidos por la humanidad. ¿Por qué? Porque la gente va a tener que estar trabajando en su pequeño negocio y va a tener que estar atento, aprendiendo las nuevas técnicas y las nuevas cosas que está ofreciendo la nueva tecnología. Sección de Nuestras Finanzas por Héctor Heraldo Rojas Jiménez. Buenos días, hoy queremos conversar acerca de tus finanzas personales a la luz de una idea que de repente no es tan evidente en nuestra mirada. Sin embargo, sí es evidente dentro de la manera en la que se nos va la plata. Estamos hablando del capital hormiga. Imagínense ustedes un espacio lleno de hormigas. Hormigas que van en fila una tras otra, trabajando todo el día y haciendo muchos procesos durante mucho tiempo. Normalmente no las ves porque están por el piso y porque van de un lado para el otro y para un lado y para el otro. El ejemplo de las hormigas nos sirve para considerar cuántas veces al día y multiplicado por los días de la semana y por los días del mes, no nos damos cuenta en qué gastamos la plata y son gastos recurrentes. Un ejemplo puede ser cuántos tintos de Starbucks te tomas al día. De Starbucks, de Juan Valdés, de la panadería de la esquina. Multiplica esos 2,000 o 6,000 u 8,000 pesos que utilizas
haciéndolo tantas veces como no te das cuenta al día. Si le sumas un roscón, una milhoja, un pan de yuca, y si invitas a alguien, asumiéndolo como un gasto de representación, multiplica cuánto suma al día y reconócelo en el tiempo. Esto pasa igual con los cigarrillos. Un cigarrillo, una cajetilla, ¿cuántas cajetillas? Hay unos capitales que no vemos, pero que suman y multiplican. ¿Qué tan conscientes somos de ese tipo de gastos? ¿Qué tan conscientes somos de lo que eso impacta en mi vida, más allá de los temas relacionados con la salud por el impacto de la cafeína o de la nicotina? Lo que es muy importante aquí es reconocer cómo somos conscientes de ese tipo de gastos hormiga que se multiplican y que en el tiempo suman un montón. Pero además, después de reconocerlo, ¿qué debemos hacer para que todos estos gastos, cada uno de ellos, aquellos que he puesto en mi lista de reconocimiento para lograr que mis gastos nunca sobrepasen mis ingresos y que cada vez tenga más posibilidad de tener más ingresos y menos gastos? En ese contexto de construcción consciente de cómo funcionan mis finanzas personales en lo cotidiano, es donde debo reconocer cómo transformo este capital hormiga en una forma distinta de ejercicio de mis finanzas. El ejemplo que les propuse es el ejemplo de uno de mis mejores amigos, que es mi mecánico. Uno de las personas a quien más aprecio, pero que además tiene un inmenso corazón. Y entonces su generosidad no tiene límites. Siempre llegas y te invita a la panadería. Siempre llegas y él es el que paga. Y si llega alguien más, también paga por él. Y si llega su subalterno, también lo incluye en la cuenta. Y entonces cada vez que va a la panadería, alrededor de 10 veces al día, siempre está gastando, gastando, gastando. Al final de mes, en ocasiones su flujo de caja tiene inconvenientes porque la matrícula para el hijo tiene que resolverse con más dificultad. ¿Qué ocurre si en el mismo espacio físico del taller él dispone de un lugar en el que pueda atender a sus clientes con la cafetera que acaba de comprar? Va a gastar, pero nunca será comparable con la recurrencia de gastos sistemáticos que están enriqueciendo a la panadería, pero están haciendo que su dinero se vuelva dinero de bolsillo y no se vea en el momento en el que lo requiere. Si a principio del mes te compras las bolsas de maní o las 3 manzanas, en vez de ir a la panadería tú varias veces al día, es probable que reconozcas cuánto dejas de gastar
y cuánto comienzas a ahorrar. Un saludo muy especial para todos ustedes y volveremos a encontrarnos en este segmento corto de nuestras finanzas personales. Y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles en una nueva entrega de Prosperando con Isabel Hernández desde Toronto, Canadá. Aaron and she talked. $10 was